Hace una semana en reclamo de mejores condiciones laborales. El gremio reclama, entre otras cosas, ropa de trabajo y decidió afectar las tareas de plantación que está ubicada detrás del Penal de Libertad. Para hablar de este tema vamos a recibir a Germán González, secretario de la Organización de la Unión de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, y Adriana Viera, que es delegada de la Unión de Trabajadores Rurales y Afines del sur del país. Buenos días a los dos, gracias por venir. Buenos días. Buen día. Bien, ¿cuáles son exactamente estos planteos? ¿Están dirigidos al Ministerio de Trabajo, a la empresa? Están dirigido un poco en sí, en general, esto hay que responsabilizar a todo el conjunto, desde Alirca, desde el Ministerio de Trabajo y también hay que hablar a la empresa. Está claramente que es una empresa donde el Estado compra los insumos directamente a esta empresa. Y bueno, y acá no se respetan en sí las condiciones generales de trabajo, lo que es el decreto 321 y convenio 184 de la OIT, donde marca las condiciones generales de trabajo. Te estoy hablando que hasta hace una semana que empezamos las medidas de lucha, las trabajadoras no recibían y los trabajadores no recibían ropa de trabajo, donde en nuestro país esto está consagrado que todos los trabajadores de nuestro país tienen que recibir la ropa de trabajo por parte de la empresa. Bueno, eso es lo que sucedía, el tema de un poco... Adriana ¿Eso puede se contar solucionó? claramente. Decís que hasta la semana pasada porque Adriana, se arregló ahora. Sí, se solucionó, nos dieron ropa de trabajo, Bien. después de unos meses de haberla pedido. Pues ¿pasaba frío? Se pasa todavía. Se pasa frío, bueno. Tenemos que trabajar abrigados con camperas. Ahora nos dieron unos usos polares que estaban calentitos. Claro. Y es verdad que esto que en verano también se desmayó gente por el calor. Sí, en verano yo llegué a ver 46 grados ahí adentro. Científicamente hay que decir claramente que siempre en los invernáculos hay 12 grados más de lo que hay afuera. Eso está comprobado. Digo, nosotros estamos tratando de discutir, compañeros de la UNATRA y de la UTRASURB han abierto lo que es la discusión del 321, donde instalaron el tema de discutir el trabajo a temperaturas extremos. Por ejemplo, en los invernáculos, también en tema de frío. Bueno, ¿por qué? Porque los trabajadores sufren la temperatura. Muchas compañeras, como decía Adriana, se desmayaron por trabajar a ese tipo de temperaturas extremos, a mediodía. No solo nos pasó también en el invernáculo de Simbiosis, sino también en otros rubros, por ejemplo la citricultura, los invernáculos de la citricultura. ¿Y ahí hay alguna solución? Porque en invierno abrigarse, pero para el calor es más difícil. Tenemos unos ventiladores que a la larga largan calor. ¿no? Claro. ¿Pero hay alguna solución posible? ¿O Trabajar simplemente de es...? noche, capaz, que baje Eso. la temperatura. Nos prometieron un contenedor que nos iban a poner aire acondicionado y trabajar así, pero está. ¿Eso sería para el próximo verano o no saben? Supuestamente llega para junio, pero Bien. no sé. Todavía no llegó. ¿Por qué Todavía ustedes consideran que su tarea es semi-especializada? ¿Ustedes participan en el procesamiento del producto? Sí, nosotros desde plantar hasta lo que se llega a la farmacia lo hacemos todos nosotros. Ajá. Y allí están pidiendo también por esa tarea un aumento salarial. Sí, porque... ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto es el mínimo, digamos? Y 15.000 pesos, 15.500. 15, Eso en la mano. Sí. Que es muy cerquita del salario mínimo hoy. Totalmente. ¿Y cuántas horas trabajan? 8 horas semanales. No. De lunes a sábado. De lunes a sábado. 48. 48. 8 horas y 48. Menos mal que sí. El régimen más alto que puede haber en Entendemos, nuestro por país. ejemplo, digo, si nos ponemos a discutir lo que es, por ejemplo, lo que es la recreación, el tiempo de ocio, digo, son los trabajadores que, por ejemplo, proporcionan a la comunidad un tiempo de recreación con la marihuana recreativa que cobran menos. Por ejemplo, los trabajadores del tabaco están 6 veces más de lo que ganan los trabajadores de la plantación de marihuana. Los trabajadores de la bebida, todos sabemos, digo, lo que ganan los trabajadores de la bebida también ganan mucho más que los trabajadores de la marihuana. Estamos viendo que acá le garantizaron a una empresa un negocio seguro y los salarios, estamos hablando que son salarios en el marco general, hay que decirlo claramente, son salarios que estamos, porque todavía seguimos discutiendo una ronda de consejo de salario con salarios de julio del 2017. Los trabajadores están percibiendo salario del 2017, todavía estamos discutiendo la ronda de consejo de salario con mucho tiempo atrasado, no ha habido avances. Digo, ¿Cómo viene esa negociación en el Ministerio? Y bueno, lo que pasa es que nosotros hay que decir claramente, el Poder Ejecutivo
tiene una propuesta, una pauta para el sector rural de un 6,5% y hoy por hoy todos sabemos que la inflación está en un 8,1%. ¿Cómo los trabajadores vamos a firmar un aumento por debajo de lo que está la inflación? Sería ilógico firmar, sería firmar nuestra muerte, decir claramente. ¿El problema es de la empresa o el problema es que la empresa tampoco ha tenido condiciones para desarrollar su negocio y pagarle de repente lo que estaba previsto? ¿O desde el principio estuvo pensado así el negocio con trabajadores a los que les iban a pagar pocos? Porque el Estado participa mucho de este negocio en el sentido de la regulación, no es una empresa que puede hacer otra cosa que más o menos lo que le permiten. Sí, no. Digo, nosotros entendemos, por eso decimos que acá hay responsabilidades conjuntas, el Estado y la empresa. Hay que decirlo claramente. Nosotros lo decimos, no nos tapamos la boca para decir quiénes son los responsables. Lo decimos claramente. Acá tiene responsabilidad el ente regulador, que es el IRCA, digo, el Ministerio de Trabajo, que también tuvimos problemáticas cuando se planteó el tema del trabajo a temperatura, con los temas de las inspecciones, como nosotros, para decir claramente, el otro día tomamos una medida de fuerza que fue paralizar, hoy estamos paralizando todas las actividades nosotros, pero la medida la tomamos a 600 metros del establecimiento. ¿Por qué? Porque hay una valla perimetral, que protege más o menos 200, 300 metros, más o menos lejos del establecimiento. Vos no podés hacer una movilización, una manifestación a la puerta, porque estás muy lejos de la puerta, hay que decir claramente eso. También hemos planteado cómo, en caso de tomar una medida de fuerza más profunda, por ejemplo, la ocupación, la extensión de la huelga, cómo la podemos tomar cuando está vigilado por la Guardia Republicana esa. Es muy complejo la situación, digo. Por ejemplo, las inspecciones llegan y las inspecciones se enteran, los empresarios se enteran 600 metros antes que llegó la inspección. ¿Ustedes están coartados en sus medidas de lucha? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, totalmente. El tema de las inspecciones me interesa también. ¿Ha habido inspecciones en el Ministerio? Han habido dos, creo. Han habido dos. Y, por ejemplo, una ha habido. Y, por ejemplo, las empresas, hay que decir claramente, la empresa se entera 600 metros antes de que está llegando la inspección. ¿Y qué puede hacer en esos 600 metros, digamos, para...? Repartir camperas, poner. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el otro día Adriana decía una explicación muy lógica, los enchufes tirados, claramente. Los enchufes pelados, tirados en el piso. Esas cosas las decía muy claramente el otro día en los otros medios de prensa. ¿Qué tipo de cosas, digamos, pueden esconderse? Y eso lo levantaron todo antes de que llegara. Se ve que alguien le avisó antes de que llegaran. Levantaron todo, todo. Ahora ya eso, no hay más nada de cables tirados en el piso, ya se... ¿Y ustedes eso ya lo habían denunciado? Sí, nosotros sacamos fotos y eso también. Claro. ¿Y esto puede complicar, perdón, ¿no? El abastecimiento, ¿no? Porque no son tantas farmacias, siempre se decía que estaban al límite de stock. ¿Esto en realidad puede afectar a futuro porque nosotros ahora estamos cosechando mucho menos. Por el Pero tiempo. por ahora no les afecta. ¿Pero están cosechando menos por las medidas de fuerza o por las condiciones naturales? Por las dos cosas, en realidad. Porque nosotros estamos haciendo menos horario, porque decidimos hacer paros parlados. Bien. Ya que la empresa se negó a todo lo que le pedimos. ¿Y ustedes frenarían estas medidas con un aumento salarial o también con las condiciones que están exigiendo? Con todo, en realidad. Nosotros lo último que pedimos es el salario, en realidad. O sea, ustedes quieren ir más por un protocolo de seguridad, de... El tema es así, nosotros planteamos tres grandes ejes en la discusión con la empresa. Uno, tener un ámbito de diálogo con la organización sindical en su conjunto. La empresa intencionalmente ha hecho tratar de reuniones dentro del establecimiento con los trabajadores individualizados. ¿Cuántos son, más o menos? 18. 18 en esta empresa. En total debe haber más en la otra empresa, también hay más, que es mucho más grande, donde no tenemos organización sindical, hay que decirlo claramente. Pero la empresa trata de agarrar individualmente a los trabajadores, alejándolo de sus asesores, tanto nuestros técnicos prevencionistas, que tenemos técnicos prevencionistas, alejándolo de nuestros asesores legales también, que tenemos abogados, para tratar el diálogo mano a mano y también con los dirigentes que tienen cierta experiencia en la negociación colectiva. Nosotros lo único que planteamos es sentar un ámbito de negociación con la empresa. Después planteamos el tema del traslado, los trabajadores se trasladan por su cuenta en caminos vecinales, los que han entrado ahí conocen, los caminos vecinales están muy deteriorados, han habido caídas de compañeros, quedan a veces aislados, tienen que cruzar un cañadón donde tienen que cruzar con la moto de tiro y el agua casi por la cintura. Esas situaciones
que pasan, por ejemplo, y la ropa de trabajo, ni que hablar, estaba adentro, y nosotros no tenemos intenciones de discutir salario hasta que no termine la ronda de consejo salario. ¿Por qué? Porque sería nosotros irresponsable discutir, cuando estamos discutiendo en otro ámbito, discutir salario a la vez en dos ámbitos a la vez. Y las condiciones laborales por otro lado. Claro. Bien, somos 18, dijiste. Sí. ¿Son todos más o menos de tu edad? Porque sos muy joven también. No, hay más grandes, hay de 50 y pico. Por lo que decías, ¿no? De la experiencia de algunos en dirigencia, ellos se los agarran de a uno, cuanto menos experiencia laboral se tiene, también es más difícil enfrentarse de repente a estas situaciones de reuniones individuales. Totalmente. Adriana, cortito, ¿están plantando y cosechando lo que se esperaba al principio o nunca llegaron a los números? No se está cosechando lo que ellos pensaban, porque más allá de los fríos, tampoco se hacen las cosas bien. Bien, Germán González, Adriana Viera, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales títulos.